Saludos, queridos amigos. Qué privilegio nuevamente poder estar con ustedes compartiendo el estudio diario de la lección de escuela sabática para hoy viernes 4 de septiembre, en donde vamos a estudiar, vamos a meditar todo lo aprendido durante la semana con relación a esa manera fascinante de servir a los demás a través de los grupos pequeños. Para este estudio se encuentra conmigo mi querido hermano y colega, el pastor Javier Negrón. Saludos, Javier, que Dios te bendiga. Saludos, Pastor Dávila. Muy buenos días para usted y qué privilegio para mí poder estar en esta hora acompañándolo y acompañando también a la hermandad. Pastor, por favor, tenga la amabilidad de elevarnos al trono de la gracia a través de la oración. Oramos. Padre bueno y Dios de amor, te damos las gracias por este día. Bendícenos, Señor, dirígenos, abre, oh Dios, nuestro entendimiento y permítenos entender que este método fue mostrado por uno que no puede errar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Negrón, los grupos pequeños son una bendición. Donde se han implantado los grupos pequeños, ha habido una transformación en la iglesia de forma increíble. Han habido crecimiento de una manera sin precedentes. Porque al compartir la palabra de la manera en que está establecido en los grupos pequeños, estamos siguiendo el plan divino, estamos siguiendo ese plan que Dios estableció, de que fuésemos un grupo pequeño, de que trabajáramos unos con otros, de que los talentos, esos dones que Dios nos da, que los pongamos en práctica y en función y que podamos sentirnos cómodos con la dinámica que se da entre amigos, entre personas que a pesar de que tengamos diferentes ideas, tengamos diferentes culturas, diferentes maneras de hacer las cosas, sabemos reconocer las diferencias y en la diferencia está la bendición. Porque lo que yo no tengo lo aporta el otro. Lo que el otro no puede aportar, lo puedo aportar yo. Y de esa manera podemos nutrirnos unos de otros y hacer esa labor maravillosa que el Señor nos ha encomendado. En el Nuevo Testamento nosotros vemos que ese ministerio está allí presente, que los discípulos decidieron adoptar y que laicos contemporáneos también han entendido que la iglesia se mantiene viva y dinámica a través de los grupos pequeños. Pastor, aquí en el viernes se habla acerca de una iglesia en Europa, una iglesia pequeña en las afueras de una de las ciudades del continente europeo. ¿Quiere usted contar esa historia tal y como lo vemos allí relatado en la lección de Escuela Sabática para este viernes 4 de septiembre? Sí, cómo no, Pastor Dávila, una historia sombría, una iglesia con un futuro poco alentador. No pasaba nada en esta iglesia. Debemos recordar y establecer que el propósito de la iglesia lo estableció Jesús. Y el propósito de la iglesia es predicar el evangelio, es hacer discípulos. El propósito de la iglesia es enseñarle a otros las verdades del evangelio y que puedan recibir el perdón y la salvación a través de la fe. Si una iglesia no está cumpliendo ese objetivo, entonces con respeto y con temblor y temor debemos analizarla. Y esto fue lo que hicieron estos hermanos. Se sentaron, analizaron, vieron que la iglesia no estaba avanzando. Y si una iglesia no avanza, tristemente, pastor, está condenada a desaparecer. ¿Qué hicieron ellos, Pastor Dávila? Comenzaron a orar, comenzaron a buscar a Dios en oración, estudiar la Biblia. Y allí encontraron en el Nuevo Testamento cómo Jesús, dicho sea de paso, cuando estudiamos, vemos que Jesús cuando llamó a sus discípulos, lo que hizo fue llamar a un grupo pequeño de hombres a los cuales capacitó, preparó y luego envió, ¿verdad? Entonces estos hombres vieron que ese era el método correcto, luego oraron y dividieron la iglesia en grupos pequeños, hicieron contacto con la comunidad y de una iglesia que no avanzaba, Pastor Dávila, de una iglesia que parecía que estaba condenada a morir, comenzaron a estudiar en 9 grupos donde más de 40 personas que no eran miembros de iglesia estaban estudiando juntos y al final, Pastor Dávila, de esos 40, 17 hermanos, 17 personas fueron añadidas a la iglesia. Un mensaje poderoso, un ejemplo real
de lo que puede suceder cuando todos nos unimos en la misión y comenzamos a utilizar el ministerio de los dones espirituales que todos tenemos. Pastor Negrón, usted comenzó diciendo que los grupos pequeños fueron dados por uno que no puede fallar. Y esa cita se encuentra precisamente en nuestros estudios de esta semana. Dice esta primera oración: la formación de pequeños grupos como base del esfuerzo cristiano me ha sido presentada por uno que no puede errar. Esa cita, esa primera oración se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 24. Ahora, ese que no puede errar ha revelado y nos dio el ejemplo cuando estuvo aquí en la tierra de cómo trabajar con las iglesias, con los grupos pequeños, con los hermanos. Ese que no puede errar también les reveló a la sierva de Dios, Elena G. de White, para que ella también lo plasmara y lo escribiera. Ese que no puede errar nos modeló y vimos la pauta con él de cómo se debe hacer. ¿Qué pasa si hay muchos miembros? Sigamos leyendo, Pastor Negrón. Tome la segunda oración de ese párrafo. Si hay muchos miembros en la iglesia, organícense en pequeños grupos para trabajar no solo por los miembros de la iglesia, sino en favor de los incrédulos. Y ahora añade, si en algún lugar hay solamente 2 o 3 que conocen la verdad, organícense en un grupo de obreros. Es decir, Pastor Dávila nos dice la inspiración que la iglesia se tiene que organizar. La palabra que se repite en estas dos dinámicas diferentes o en estas situaciones diferentes es organización. Yo puedo tener una iglesia muy grande con muchos recursos, pero si no está organizada, no va a avanzar. Puedo tener una iglesia pequeña, muy bien organizada y va a avanzar. Así que, pastor, ahí está la clave. Y la manera de organizarnos es en grupos pequeños, lo que llamamos células, llamamos casas de esperanza, llamamos estructuras que conforman el cuerpo, ¿verdad? Como estudiamos en esta semana a través del apóstol Pablo, primera carta a los Corintios capítulo 12, versos 12 en adelante, que se hace esa analogía de cómo funciona el cuerpo humano con diferentes sistemas dentro de un mismo cuerpo, y eso hace que todo el cuerpo funcione bien. Así que usted dio la clave, Pastor Negrón. La organización es la clave. Si son muchos, organícense. Si son pocos, igual, organícense. La organización es muy importante. El Señor trabaja de manera organizada. Y como podemos pensar, un grupo pequeño con el poder de Dios puede ser un grupo inmenso. Me hace recordar a los 300 gedeones que pudieron combatir con ese ejército de los madianitas y acabaron con ellos. Así que vemos, ¿verdad?, cómo David, un diminuto hombre, le hizo frente a un gigante y con el poder del Espíritu Santo, con el poder de Dios, fue derribado. Así que no tenemos que temer. Si somos un grupo pequeño con el poder de Dios, amén. Porque donde quiera que hayan 2 o 3 o más reunidos en su nombre, allí Él está, Pastor Negrón. Entonces, aquí luego sigue diciendo, mantengan íntegro su vínculo de unión. Vínculo de unión. ¿Qué nos vincula? La unión, el amor de Dios. ¿Qué nos vincula? La ganancia de almas, la misión. ¿Qué nos vincula? Las que nos pudiesen separar. Nada debe separarnos primeramente del amor de Dios, y si amamos a Dios tenemos también que amar a los hermanos. ¿Cómo dice aquí que debemos hacerlo? Dice, cerrando sus filas por el amor y la unidad. Cerrando filas, estamos juntos aquí en esto. En la unidad, el amor de Dios nos une. Estimulándose unos a otros para progresar. Óyeme, esto qué bien quedó, vamos a hacerlo de esta manera, esta otra forma es mejor, ¿por qué no tratamos esto otro? Mira, que tú tienes este don, ¿por qué no lo pones ahora en este otro programa que vamos a hacer? Y estimulándose unos a otros para progresar y adquiriendo cada uno valor, fortaleza y ayuda de los demás. Eso es importantísimo en estos grupos, la ayuda de los demás para poder llevar a cabo la tarea, Pastor Negrón. Sí, Pastor Dávila, usted lo ha dicho muy bien, ¿verdad? Me llama la atención eso de cerrar filas y de estimularnos, ¿verdad? Porque, Pastor, nosotros tristemente los seres humanos somos muy dados a ver el vaso medio lleno,
a la queja. Bueno, nos faltó esto, nos faltó lo otro, pero debemos de mirar lo positivo, debemos mirar que sí, siempre hay espacio para mejorar, pero debe haber palabras de aliento, de esfuerzo. Vamos adelante, porque después de todo, como usted comenzó leyendo esa cita, este método fue mostrado por uno que no puede errar y punto. Eso es categórico. Así que este es el método y hay muchas formas de hacerlo. Simplemente debemos de tomar un modelo e implementarlo. Pastor Negrón, se nos pide que miremos y reflexionemos en todos esos puntos fundamentales que se dan en esas dinámicas de los grupos pequeños. En la lección del jueves nos habla acerca de los primeros cristianos, para qué se reunían. Número 1 dice interceder por los demás. Qué bonito son las oraciones intercesoras. Qué bonito saber que hay alguien que está junto a mí y que quiere el bien para mí y que esa persona va a estar orando por mí, va a estar ayudándome, va a estar apoyándome, va a estar pendiente de mí, va a estar velándome las espaldas y es lindo estar en un grupo así. Se siente uno parte de ese grupo, de esa hermandad, nos une ese amor, ese vínculo maravilloso. Así que la intercesión por los demás es fundamental en las dinámicas de grupos pequeños. ¿Qué más se hace, Pastor Negrón? Orar por preocupaciones mutuas. Entonces, Pastor Dávila, tenemos que mencionar que la dinámica de los grupos pequeños, como ha sido mencionada, es una dinámica más informal. No estoy diciendo ni sugiriendo por ninguna razón que el grupo pequeño no tiene estructura u organización, sino que se permite, se fomenta el diálogo abierto, el diálogo sincero. Recuerde que en la dinámica de iglesia, pues no hay mucho espacio para esto, pero en el grupo pequeño sí se promueve. Entonces ahí yo puedo saber que hay un hermano que tiene algún problema particular, una situación específica, que está atravesando una necesidad. Y claro está, no solamente vamos a orar, Pastor Dávila, sino vamos a buscar los métodos para darles ayuda. Y al final del día, Pastor Dávila, mire lo que es poderoso en esto. Cuando oramos y cuando regresan esos testimonios, cuando venimos al conocimiento de que Dios contestó, de que Dios obró, de que Dios hizo algo poderoso, Pastor Dávila, entonces la bendición es poderosa para todos los componentes del grupo. Compartir una cálida comunión, Pastor Negrón, es el tercer punto que se da en esa dinámica de grupos pequeños. La comunión o la coinonía cristiana. Esa es la palabra, dice que nosotros debemos tener esa comunión, esa coinonía entre hermanos, ese afecto, ese querer estar juntos para disfrutar juntos de la adoración, para disfrutar juntos del estudio de la palabra, de todo aquello que hacemos en el grupo pequeño, lo disfrutamos juntos en cálida comunión. Qué lindo es estar con los hermanos que te aman, que te aprecian y compartir las victorias. Y cuando tenemos dificultades también, pues las compartimos y ellos están contigo para ayudarte y estimularte, ¿verdad que sí? En el próximo punto, Pastor Negrón. Sin duda, no debe, escúcheme bien, voy a ser categórico, no debe haber ninguna reunión de la iglesia, donde sea, que no haya un momento de estudio de la palabra. Siempre tiene que haber estudio de la palabra porque nosotros debemos entender que nos reunimos es para conocer de Jesús, para conocer el plan de la salvación, para reconocer y entender que Dios tiene cosas mejores para nosotros en un mundo donde todo parece oscuro, donde todo parece negativo. Necesitamos saber que hay esperanza y eso solamente podemos saberlo a través de la palabra de Dios. Debe haber un buen tiempo. Un grupo pequeño, el horario debe ser restringido, tal vez 50, 60 minutos, no debe ser muy prolongado, pero lo que no debe faltar es a lo menos 20 minutos, 30 minutos de un estudio
donde se trabaje un tema. Ese tema debe ir en un orden progresivo, debe incluir obviamente una conclusión donde refuerce los puntos, debe tener un llamado, una apelación a una decisión. Cada una de esas estructuras debe tener una introducción, claro que sí. Y todo eso debe estar en esa parte del estudio de la palabra y debe ser lo último que se hace. ¿Por qué? Porque usted quiere dejar eso en la mente de la persona, luego una oración y a veces se toman unos minutitos para retomar la comunión a través de un refrigerio, ¿verdad, Pastor Dávila? Y ahí surgen dudas y preguntas interesantes, pero lo último que se hace en el grupo, compartir la palabra. Adelante, Pastor. Así es, Pastor Negrón, ese refrigerio también es bueno de vez en cuando, sí, porque el refrigerio de la palabra de Dios es bueno siempre. Sí. Entonces, capacitarse para el servicio. Es un taller, el grupo pequeño es un taller para aprender muchas veces la teoría de cómo hacer las cosas, porque allí también compartimos información útil, necesaria para llevar a cabo los ministerios en ese grupo pequeño, pero también es un taller práctico, además de ser ese taller teórico, porque al ser el taller práctico podemos entonces poner esos talentos que Dios nos ha dado a su servicio. Y cuando lo ponemos a su servicio, entonces estamos haciendo esa labor práctica de esos estudios teóricos que hemos tomado también en los grupos pequeños. Así que el grupo pequeño me capacita para el servicio. Puedo también ir a la iglesia grande en el momento dado y poner en práctica también en la iglesia grande lo que aprendí en el grupo pequeño. Y entonces también servir en ese otro culto que es un poco más estructurado, un poco más formal. Pero la capacitación es indispensable. Ese grupo pequeño te capacita en el mismo proceso de ser, en la misma razón de existencia de ese grupo pequeño. Número 6, Pastor Negrón. Ayudar a protegerse mutuamente contra los falsos maestros. Y sin lugar a dudas, Pastor Dávila, según vamos descubriendo las verdades del Evangelio, según nos reunimos, aprendemos, nos capacitamos, reforzamos, aprendemos y reforzamos lo aprendido, entonces nuestra fe se va solidificando, entonces nuestro conocimiento va incrementando y ciertamente ese conocimiento se convierte en una barrera protectora. Además, según se van desarrollando los vínculos de amistad, viene esa cercanía, entonces me puedo sentirme o me voy a sentir un poquito más cómodo para yo decirle, mire, pastor, alguien me habló de tal cosa o cual, ¿qué usted cree? Bueno, y entonces allí con la palabra, con la Biblia, uno puede orientar. Así que ahí viene esa forma de protegernos, porque el conocimiento nos da la vida eterna, como dice Juan 17, pastor. Finalmente, Pastor Negrón, participar juntos en actividades misioneras. Y esa es la razón de ser del grupo pequeño. Ese es el foco del grupo pequeño. No es tener actividades sociales, no es, que no estoy diciendo que no pueda ser parte, sí es parte, pero no es el foco. No es entretenimiento, no. El grupo pequeño está estructurado para ganar almas para el reino, para proclamar las verdades del Evangelio, las buenas nuevas, para enseñar, para todas estas cosas que tienen fines y propósitos misioneros. El grupo pequeño está diseñado para el servicio. Así que hay muchas actividades que se pueden hacer en ese grupo pequeño, pero todas deben estar enfocados con un fin evangelístico, con un fin misionero. Así que es importante mantener ese enfoque en ese grupo pequeño. De lo contrario, el grupo pequeño estaría autogratificándose, el grupo pequeño estaría entonces simplemente pasándola bien, por decir, hacer una expresión coloquial moderna, más que buscar esas almas que perecen en las tinieblas del error. Y el grupo pequeño se mantiene enfocado en la misión, entonces está destinado al éxito. Si se enfoca en sí mismo y pone el foco adentro del grupo y no fuera del grupo, entonces está destinado al fracaso. Así que ese grupo pequeño también es importante que se mantenga conectado con ese cuerpo de la iglesia local. ¿Por qué es importante, Pastor Negrón, que ese grupo pequeño se mantenga como un apéndice de esa iglesia grande, de esa iglesia local?
Claro que sí. Solo añado, pastor, que la importancia de que este grupo pequeño adopte un proyecto misionero, la importancia de esto es que ese es el fin de la capacitación. Recuerde, nosotros estamos capacitando. Hay personas que no tienen la misma formación allí en el grupo. Son personas que probablemente no son miembros de iglesia. Ahora están aprendiendo. Están aprendiendo a que nos reunimos, que compartimos, que estudiamos, que oramos, que aprendemos. Están desarrollando una cultura. Pero, Pastor Dávila, si yo les enseño a estudiar, si les enseñamos a orar, pero no le enseñamos a testificar, pastor, el grupo pequeño fracasó. Fracasamos. Porque tiene que tener ese tercer elemento que representa la vida espiritual. Estudio de la palabra, la oración y sin lugar a dudas la testificación. Y qué bonito es que nosotros adoptemos, pastor, nuestro propio proyecto misionero. Que el grupo tenga su propio proyecto. Vamos a hacer esto y tenemos este plan y ahí. Entonces, pastor, usted preguntó por qué debemos mantenernos conectados a la iglesia. La respuesta bíblica es que el grupo pequeño es un órgano o un sistema del cuerpo. Ya está. Bíblicamente, este órgano, yo no puedo sacar mi sistema digestivo de mi cuerpo y que él viva separado de mi cuerpo, pastor. Él tiene que estar en mi cuerpo, utiliza mi sangre y es parte de mí. Así que esta célula, este grupo pequeño, esta casa de esperanza, es un sistema dentro del cuerpo. Así que trabajamos para el mismo propósito, el mismo interés, que no es otro que la iglesia avance y que avancemos en la gran comisión. Pastor Negrón, cuando hablamos acerca de las dinámicas que los grupos pequeños se involucraban, hablamos acerca de que habían unas amenazas afuera y que había que estar cuidándonos de esas amenazas y haciéndole frente a esos falsos profetas, a esos falsos testigos. Y el grupo pequeño se cuida en ese tipo de dinámica. Al pertenecer y al formar parte de esta iglesia más grande, que tiene esa estructura y que tiene todo ese andamiaje, que podríamos decir que esa sería la fortaleza, o podríamos verlo como ese castillo, ¿verdad? Los otros son unos satélites o unas casitas más pequeñas alrededor. Estamos conscientes de que hay una estructura doctrinal, que hay una estructura eclesiástica que cobija a ese grupo de estar, digamos, por el hecho de que ser un grupo nuevo de hermanos que no necesariamente lleven mucho tiempo, pero sí entonces tienen ese apoyo, ese consejo, esa dirección de esa iglesia mayor, de esa iglesia grande, que tiene básicamente ese andamiaje tan importante y tan necesario para darle apoyo a ese grupo pequeño. También el grupo pequeño no necesariamente tiene todos los recursos para poder operar y necesita de la ayuda de esta congregación. Y se presentan esos proyectos, y esos proyectos, si reciben el aval de la iglesia, si están bien presentados, y también la dirección de esa iglesia, esos recursos también pueden llegar a través de la iglesia, y ese grupo pequeño puede llevar a cabo su obra con una mejor cobertura, con una mejor agilidad y con un apoyo económico que tal vez no pudiera tenerlo de por sí. No somos islas, no pretendemos ser solos y trabajar solos. Como usted bien dijo, el sistema digestivo no puede vivir fuera del cuerpo, y así ese grupo pequeño tiene que ser parte de ese cuerpo. Hay unos desafíos y hay unos cuidados que hay que tener, porque si no se tiene esa supervisión de la iglesia, ese grupo pequeño pudiera terminar desenfocado, y es importante que esos líderes se escojan adecuadamente y que se mantengan en sintonía con la iglesia local, y esa iglesia local a su vez está en sintonía con una institución mayor. Así que la iglesia de Dios tiene una estructura: la conferencia general, las divisiones, las uniones, las asociaciones, los distritos, las iglesias y los grupos pequeños. Dios tiene un sistema muy organizado aquí en la tierra a través de su iglesia. Pastor Negrón. Sí, Pastor Dávila, me parece sin lugar a dudas que si tomamos el ejemplo de Jetro y Moisés, cuando Jetro le habló a Moisés,
le dijo, mira, escoge a varones de buen testimonio, varones, ¿verdad? Gente de corte espiritual, gente con bagaje, gente con experiencia. El liderazgo es importante, saber escoger quiénes vamos a seleccionar allí. Y deben ser personas que estén preparadas para capacitar. Así que, pastor, sin duda, lo que usted dice es muy importante. Debemos trabajar con esa base, como usted bien lo ha mencionado. Pastor Negrón, ya no nos queda más tiempo. Simplemente queremos animar a nuestros hermanos a que mantengamos viva esos grupos pequeños, esa llama de ese evangelio, de ese fervor cristiano, de propagar este mensaje, de ese primer amor con ese grupo pequeño. Cada vez que entra gente nueva, cada vez que ese grupo sigue creciendo, cada vez que vemos esas experiencias, esos testimonios, definitivamente esto engorda los huesos y nos hace más nos hace recordar esa primera experiencia nuestra, y así el primer amor se mantiene encendido. Dios ha sido muy sabio al darnos esta estructura de grupos pequeños, y la iglesia la ha adoptado. Queremos que los hermanos la adopten y que juntos podamos trabajar para llevar a cabo esta linda obra. Oremos para concluir, Pastor Negrón, ya no nos queda más tiempo. Bendito Dios y amoroso Padre, gracias por mostrarnos en tu palabra cómo debemos hacer ese trabajo misionero. Estamos deseosos, Señor, de que nuestras iglesias sigan creciendo. Estamos deseosos, Señor, por llevar este mensaje. Estamos deseosos por propagar el evangelio para que tú puedas venir en gloria y majestad. Ayúdanos, Padre, para entender la forma más eficaz que has establecido en la tierra para llevar tu mensaje, que es a través de grupos pequeños. Permite que cada amigo que ha sintonizado este programa, que cada hermano de iglesia pueda hacer suya esta misión de trabajar juntos en un grupo pequeño para gloria de tu nombre. Bendícenos a todos y capacítanos con el poder de tu Santo Espíritu, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias y que tengan un lindo y bendecido día.